Ahora hablaremos de Haemophilus influenzae, comenzando con el término haemófilos, que deriva del griego, haemo, sangre, y filos, amor, amor por la sangre. Estas bacterias fueron descritas por primera vez por Robert Koch en 1883, del exudado de la conjuntiva de pacientes que venían de Egipto. Posteriormente, en 1892, P. Pfeiffer logró cultivarlos de la faringe de los pacientes durante la pandemia de influenza. ¿Qué es lo que hace diferente a esta bacteria de las otras? Primero, esta se va a encontrar en el grupo de las más pequeñas de las bacterias, midiendo de 1 a 1.5 micras. Es un bacilo o cocobacilos gram negativos, pleomórficos. Se denominan cocobacilos porque los extremos curvos de los bacilos cortos hacen que muchos parezcan ser casi circulares. Algunas cuentan con una cápsula de polisacárido. Más específico, las cepas más virulentas de H. influenzae tienen una cápsula de polisacárido, pero las otras especies no están encapsuladas. Aquellos que sí la poseen se dividen en 6 tipos serológicos, es decir, serotipos, A hasta F. También se subdividen en 8 biotipos, de acuerdo con las 3 reacciones bioquímicas siguientes: producción de indol, actividad ureasa y actividad ornitina descarboxilasa. El biotipo 1 con cápsula de polisacárido va a ser patogénico para niños, y los biotipos 2 y 3 no encapsulados son habitantes normales de la flora habitual de la mucosa del aparato respiratorio superior. Recordando que esta bacteria tiene complejo de Ersebet-Báthory, es decir, amor por la sangre, el cultivo de la especie requerirá del uso de medios enriquecidos con sangre o productos hemáticos. Esto se atribuye por la necesidad de hematina exógena, dinucleótido de nicotinamida y adenina, NAD, o ambos. Los factores de crecimiento, también denominados factor 10, hematina, y factor 5, NAD, están presentes en los glóbulos rojos. Ahora, podrías pensar que Haemophilus influenzae crece en agar sangre porque requiere el factor 10 y 5. Sin embargo, Haemophilus influenzae es incapaz de realizar la hemólisis sanguínea, por lo que no es capaz de crecer en agar sangre, por lo que se puede utilizar agar chocolate, porque este sencillamente es agar sangre calentado con el fin de destruir los inhibidores del factor 5. ¿Pero qué me dices, que la única fuente conveniente de hematina es la del eritrocito? Pues no, es posible proporcionar cantidades suficientes de NAD por medio de algunas otras bacterias y levaduras. Aquí es donde encontramos el llamado fenómeno satélite. ¿Pero qué significa esto? Bueno, es aquel fenómeno en el que las colonias de Haemophilus crecen en agar sangre solo en la cercanía de bacterias hemolíticas, por ejemplo, de una colonia de Staphylococcus aureus. Entre los factores de virulencia vamos a encontrar que Haemophilus influenzae usa las IgA proteasas para infectar las superficies mucosas. Las cepas encapsuladas van a ser las más virulentas, siendo el de mayor virulencia el de tipo B. El polisacárido de la cápsula como antígeno induce la producción de anticuerpos anticapsulares, a los cuales se une y produce actividad antifagocítica por bloqueo. Los pilis participan en la adherencia bacteriana. La pared celular posee un lipopolisacárido con actividad endotoxina, y la membrana externa presenta proteínas específicas de cepa y específicas de especie. Va a ser frecuente en todo el mundo, pero infrecuente en Estados Unidos, frecuentes en niños, ancianos o las personas desnutridas. Se le puede encontrar en la flora nasofaringea normal de 20 a 80% de las personas sanas, dependiendo de la edad, temporada del año y otros factores. El contagio ocurre por gotas respiratorias, al igual que con el estreptococo. Portadores asintomáticos son los que transmiten las cepas capsuladas a los individuos susceptibles. Haemophilus influenzae se encuentra en el 0.4 a 4% de los portadores adultos en el tracto respiratorio superior. Se ha estimado que hasta un 60% de los niños en guarderías presentan HIV, es decir, Haemophilus influenzae B, que de hecho Haemophilus influenzae B era el responsable de más del 95% de las infecciones invasivas por Haemophilus. Pero, tras la introducción de la vacuna, la mayoría de las enfermedades ocasionadas por este serotipo desaparecieron, y más de la mitad de las enfermedades invasivas se deben ahora a cepas no encapsuladas. Aproximadamente 1 de cada 200 niños desarrollaba enfermedad invasiva para la edad de 5 años. La meningitis es la forma más común y ataca con frecuencia en niños menores de 2 años. Haemophilus influenzae B puede causar hinchazón de la epiglotis resultando en obstrucción del tracto respiratorio y el esófago, lo que hace que el niño desarrolle estridor y disfagia. Además, el niño presentará babeo porque la saliva no puede pasar por la inflamación. En la examinación se va a ver como una cereza roja. Aquí podemos observar la fotografía de una epiglotitis. Esta es una epiglotitis en un paciente intubado. Nótese la epiglotis edematosa y rígida en la parte superior de la fotografía. Las cuerdas vocales son visibles por debajo y distal a la epiglotis. En los rayos X se caracteriza por el thumb sign. Aquí podemos observar una epiglotis inflamada, en donde la flecha no señala el denominado signo del pulgar.
Y donde la punta de flecha no señala es la vacuola estrecha. Estos van a ser consistentes con la epiglotitis aguda. Gracias a la vacunación ha disminuido su incidencia en pediatría. También Haemophilus influenzae puede causar meningitis, después de que esta bacteria pasa a la circulación y va a las meninges. El niño infectado puede presentar fiebre, irritabilidad, cefalia, rigidez de nuca, vómito, crisis convulsivas, estado mental alterado, entre otros datos neurológicos. También ocasiona neumonía, empiema, epiglo-laringotraqueobronquitis en lactantes. También puede ocasionar artritis séptica, común en infante, fiebre, dolor, sudor, lo que también nos va a dar falta de movilidad en la articulación. Los niños con ausencia de vaso van a ser más susceptibles, ya sea por esplenectomía o porque simplemente no funciona bien. Ahora, las Haemophilus influenzae no encapsuladas son usualmente no invasivas porque no tienen cápsula. Sin embargo, están más asociadas a causar enfermedades locales, como otitis media y sinusitis. También puede resultar en bacteremia. En el tratamiento vamos a encontrar que los pacientes con infecciones sistémicas por Haemophilus influenzae precisan de un tratamiento antimicrobiano precoz, dado que la tasa de mortalidad de los sujetos con meningitis o epiglotis no tratada se acerca al 100%. Se va a dar cefalosporinas de amplio espectro. Se van a dar cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona. Sin embargo, en casos de meningitis, en niños, tenemos que administrar corticosteroides como la dexametasona en compañía de ceftriaxona. ¿Y eso por qué? Cuando lo tratamos con ceftriaxona, la muerte de H. influenzae causa la liberación de antígenos de lipopolisacáridos y eso resulta en una respuesta inmune fuerte que responde con la destrucción de neuronas junto con la bacteria. Y esto, pues, destrucción de neuronas puede causar daño neurológico. Por lo que estos corticosteroides son requeridos porque queremos bajar esta respuesta inmune causada por la liberación de los lipopolisacáridos, que reducirá los daños colaterales del daño neural. Ahora, las infecciones menos graves, como la sinusitis y la otitis, se pueden tratar con amoxicilina con o sin ácido clavulánico. Si es sensible a este antibiótico, ya que alrededor del 20% de las cepas es resistente. O una cefalosporina activa, acitromicina, doxiciclina o una fluoroquinolona. Una cuarta parte de las cepas producen beta-lactamasa, originando resistencia a ampicilina, pero son sustituibles a cefalosporinas de segunda o tercera generación. Ahora, ¿qué mejor para corregir un mal que nunca tenerlo? Entonces, vamos a hablar de vacunación. El principal abordaje de prevención de la enfermedad por Haemophilus influenzae tipo B consiste en la inmunización activa con el antígeno PRP capsular purificado, 2 o 3 dosis de la vacuna antes de cumplir 6 meses, seguidas posteriormente de dosis de recuerdo a los 12 y 15 meses. Está indicada profilaxis con rifampicina como prevención para aquellas personas cercanas que tengan contacto con un individuo infectado.